Aleluya. Gloria al Señor. El Señor le bendiga, hermanos. Hemos tenido un poquito de problemas con el audio, pero aquí estamos. Y estábamos diciendo que queremos hablar sobre el juicio de la viña. Y leímos el libro de Isaías capítulo 5, donde el Señor habla a la nación de Israel. Y hay unos detalles importantes en esa parábola de la viña. Y algo que queremos destacar es que Dios no hace acepción de personas. Y si no hizo acepción de personas con Israel, tampoco lo hará con la iglesia. Y el tema de la viña es un tema que transita por las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo tienen esa parábola de la viña. Y en esta parábola hay fuertes acusaciones de parte de Dios para con la nación de Israel. Y el Señor en esta parábola, a través del profeta, pues habla acerca de cómo Dios cuidó la viña. Y lo que Dios dice: la había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y luego dice Dios: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ese es un juicio. En este capítulo 5 hay fuertes acusaciones, y cada una de esas acusaciones empieza con un ay. Hay 6 ayes en este capítulo, y uno de los ayes es: ay de los ladrones de tierras, que están escritos ahí, ay de los que juntan casa a casa. Y hay varias acusaciones que empiezan con el ay, como también hay un ay para aquellos que dicen fácilmente que las cosas que están haciendo no son nada, no significan nada y no le perjudicarán en nada. Sin embargo, la Biblia dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, de los que a la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas luz, que a lo amargo le dicen dulce, y que definitivamente esta gente están distorsionados espiritualmente. Entonces es una serie de juicios. Este capítulo anuncia un juicio adentro de la viña, de la cual Dios había cuidado, había despedregado, había plantado de vides escogidas. El problema no estuvo nunca en la semilla, ni estuvo nunca en el trabajo. Igual que en la parábola de la cizaña, el problema no fue la semilla, porque la Biblia dice que los trabajadores, los hombres, le dijeron al Señor: no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Y el dueño de la viña y del trigal dijo: mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró la cizaña. Entonces, aquí también no fue el problema el trabajo ni la semilla, porque la plantaron de vides escogidas. ¿Y de dónde pues? ¿Cómo? El Señor se pregunta, porque Dios tiene preguntas. Dios dice: si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dios tiene preguntas. Aquí también Dios tiene preguntas. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?
Y es que en este tiempo en el que Dios habló al profeta Isaías, a la nación de Israel por medio del profeta, les compone esa parábola de cómo Dios tuvo misericordia de Israel y cómo Dios guardó a Israel, los bendijo, los prosperó, los levantó. Sin embargo, no dieron los frutos que Dios esperaba. Y Dios tuvo que hacerle juicio a la nación de Israel debido a su descarrío, a su desenfreno y a su pecado. Nosotros como cristianos en este tiempo pensamos que no va a pasar nada, que dentro del evangelio no van a ocurrir juicios. Pensamos que no va a pasar, pero sin embargo no es así. La pregunta de Dios es, ¿cómo? ¿Qué más se podía hacer? Dios no tenía nada más que hacer. Ya había dado todo, había hecho todo, la había abonado, la había despedregado, había hecho un trabajo extraordinario. Pero Dios ya no tenía más que darle a la nación. Envió sus profetas y ellos los mataron. A esta generación en la cual nosotros estamos hoy, también Dios ya no tiene nada más que darle. A este mundo ya no tiene Dios nada que darle. Le dio los profetas, igual los mataron. Levantó a los apóstoles, igual los mataron. Dio a su iglesia, la han perseguido, la han discriminado, la han hecho olvidar. Ha dado la Biblia a Dios a esta generación. ¿Y cuál ha sido la reacción del mundo frente a la palabra de Dios? La reacción ha sido de que el mundo ha ignorado las sagradas escrituras, es más, se burlan de la palabra de Dios, ignoran la palabra de Dios. Hoy la gente se mofa, hasta los disque payasos evangélicos, lo que hacen de show en las iglesias es de pura burla de la palabra de Dios, de las lenguas, de las predicaciones, de los nombres de los apóstoles. Es cosa increíble lo que sucede. Y eso es lo que dice Dios. ¿De dónde pues? ¿Cómo pues? Esperaba yo que diese uvas y dio uvas silvestres. Y usted sabe que las uvas silvestres son agrias, son ácidas, no producen placer masticarlas, sino a lo contrario, producen una acidez impresionante porque no son las uvas originales. Y hoy también, porque la parábola de la viña en el Nuevo Testamento se registra cuando Jesús dijo: un hombre padre de familia plantó una viña y se fue lejos y dejó encargados a los labradores. ¿Qué hicieron los labradores? Pues se robaron los frutos de la viña, no le pagaron al dueño los frutos de la viña. Y el Señor también ha hecho juicio dentro de su iglesia y hará todavía juicio dentro de la iglesia. Porque así como a Israel dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos. Hoy también miramos cómo crecen las herejías dentro del evangelio. Hoy miramos con mucha preocupación, y hay que tener cuidado con ese tipo de predicaciones que hay en las redes sociales. Hay gente que habla muy bonito, hay gente que habla muy bien, pero llevan las herejías dentro de sus predicaciones. Porque hoy estamos como en los días de Jesús, como cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y vean lo que Jesús pregunta: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y inmediatamente salió a relucir lo que la gente decía, porque es fácil decir lo que otro dice. Los discípulos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías. Por lo menos lo estaban comparando con buenos hombres, pero ninguno de ellos era el Hijo del Hombre. Entonces,
Aquí miramos la palabra de Dios que dice, cuando Jesús les dice, y eso es lo que la gente dice, ¿y qué dice la gente ahora de Dios? Unos dicen que Jesús es solo, que el Padre no existe, que el Espíritu Santo no existe, y esas cosas han proliferado y han crecido, y ya hay cantidad de iglesias con esas herejías metidas allí. Baker Eddy, por ejemplo, decía que no existía el Hijo ni el Padre, sino solo el Espíritu Santo. Cada uno quiere tener uno, pero el que quiere tener uno no tiene ni uno, porque Jesús dijo, el apóstol Juan dice que el que viene a vosotros y no trae esta doctrina, no tiene al Padre ni al Hijo, entonces no tienen a ni uno. Entonces la situación es esa, que usted ve predicaciones excelentes, bonitas, pero vienen de gente que tienen herejías dentro de sus ovejas. Entonces la viña está perforada por doctrinas erróneas. Y miramos hoy cantidad de predicadoras a favor del modernismo y a favor del mundo, alentando a la iglesia a que peque, a que se desenfrene. Ese espíritu jezabélico que está metido dentro de la viña está haciéndole daño a la viña. Y Dios dice, ¿cómo yo esperando que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. ¿Cómo es posible que en 2000 años de predicación no hayamos logrado impactar el mundo? Porque es más, el mundo fue el que se metió a la iglesia y hizo estragos en la viña. Es por eso que hoy usted mira en las iglesias, usted mira una cantidad de cosas, pero horribles, porque el Señor se retiró. Y dice aquí el verso 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos. ¿Por qué? ¿Por qué crece el cardo y las espinas? Porque es un juicio dentro de la viña. El Señor dijo que por cuanto no recibieron el amor de la verdad, por eso Dios enviará un espíritu también engañoso. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Claro que está hablando del anticristo y de la venida y de la manifestación de ese líder político, diplomático que se manifestará al mundo. Pero nosotros como creyentes, ¿qué tipo de frutos estamos dando ahora? ¿Cuál es el fruto que nosotros tenemos hoy como creyentes de la palabra? No sea, hermanos, que nos alcance el juicio también y queremos nosotros servir a Dios correctamente. Hoy lo que tenemos que pedirle a Dios es, enséñanos, como dice el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Yo le pido a Dios que me ayude a servirlo, a buscarlo, a honrarlo, a humillarme delante de Él, sin que haya una necesidad, porque la gente se humilla solamente cuando quieren un favor de Dios, solo cuando quieren una sanidad, solo cuando quieren un favor de Dios financiero, económico. La gente cuando quiere un trabajo, pues le pide a Dios, se humilla, pero luego que ya tienen el trabajo, se olvidan, se alejan, se enfrían, se mundanalizan. Entonces, esa humillación era prácticamente una humillación con un interés nada más. Pero cuando la iglesia se humilla por buscar la presencia de Dios, esa es otra cosa. ¿Cuántas personas he conocido yo que van y se humillan ante Dios solo por un favor de parte de Dios? Y yo quiero decirles, hermanos, que hay que ver por qué la gente a veces está humillada. Igual que muchas personas, así como hay creyentes que se humillan por una razón, hay que ver por qué se están humillando. El león también se tira de panza y se arrastra por el suelo, pero su intención es cazar, su intención es atrapar una víctima. También dentro de la iglesia hay gente así que se humilla solamente con el objetivo de alcanzar algo.
Pero luego de que ya lo han concedido, se olvidan de sus promesas con Dios, se olvidan de sus objetivos, se olvidan también que su objetivo era servir a Dios. Entonces, una vez conseguido el propósito, por eso Dios dijo allá en el libro de Isaías capítulo 1, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, yo realmente no le pido a Dios que me levante como un gran ministro. No le pido a Dios eso, ni lo deseo, ni lo anhelo. Porque he visto cómo han finalizado muchos de ellos. Dios confió en ellos y fueron pocos los hombres que pudieron terminar un ministerio y serle fiel a Dios y mantenerse fiel. Algunos cambiaron la palabra, cambiaron la doctrina, cambiaron el mensaje, lo cambiaron por prebendas, lo cambiaron por la prosperidad, se hicieron prósperos y entonces tuvieron que ceder a las presiones mundanas que la iglesia les impuso. Porque eso es lo triste de este mundo. ¿Cómo esperaba Dios que nosotros diésemos frutos dignos del arrepentimiento? Y lo que creció dentro de la iglesia fueron los frutos de la apostasía. Hoy es más importante lo que dice un apóstol, lo que dice uno de esas. Hoy hay profetas por todos lados. Uno mira un síndrome de profetismo y de apóstoles por todas partes. Y como que esta gente han progresado. Usted miraba anteriormente cómo los templos estaban saturados, oyendo la apostasía, oyendo ese semillero tremendo de cardos y espinos que estaban creciendo dentro de la iglesia y dentro de la viña. Entonces la viña está contaminada con uvas agrias y con cardos y espinos. Por eso no es de extrañarnos, por eso el Señor dio esa palabra final a la iglesia, porque Dios también está cansado de advertirle a la iglesia en estos 2000 años. Es más, el libro de Cantares, cuando habla de la iglesia, dice que la mayoría de nosotros decimos, Dios está en medio de nosotros. Y a veces Dios ni siquiera está en medio. Dios está afuera. Jesús está afuera. Dice el libro de Cantares, mi amado está tras la celosía mirando por la ventana. Es decir, Dios está afuera mirando hacia adentro. Y eso es lo que sucede en este tiempo, que a Dios lo dejaron afuera. Hoy son más importantes las enseñanzas mundanas, son más importantes los decretos de un apóstol que lo que la Biblia nos manda. Hoy son más importantes las ideologías de la gente. Y la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que la palabra de Dios pues nos insta a nosotros, hermanos, a que nosotros miremos realmente la palabra del Señor, que obedezcamos a Dios, que nos esforcemos por el amor a Dios. Hoy es muy poca la gente que le sirve a Dios por amor, porque el que le sirve a Dios por amor, no importa que Dios no le dé nada en este mundo, él sigue a Dios. No importa que Dios no lo prospere en esta tierra, esa persona que ama a Dios lo sigue por lo que Él es, no por lo que le da. Si mucha gente se corrompe con poco, una efímera prosperidad los corrompe, los daña. ¿Qué sería si Dios nos prosperara más? ¿No ve que con poco nos olvidamos? Yo he visto gente que mientras no tiene trabajo están humillados, están
sensibles, pero luego de que consiguen ese trabajo, ya no tienen tiempo para ir al culto. Luego les da por hacerse más profesionales, y está bien que se hagan profesionales, pero si esa profesionalidad y esa carrera te va a echar a perder, entonces eso no viene de Dios, porque la Biblia dice que la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiado y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros si Dios nos llegase a prosperar? Yo realmente no deseo que Dios me levante más de lo que le sirvo. No estoy diciendo que no anhelo más de Dios, yo anhelo más de Dios, quiero saber más de Dios y anhelo orar más en la presencia de Dios y ayunar más y vigilar más, eso lo anhelo. Porque muchas personas a veces le dicen a Dios con doble intención: Señor, úsame, levántame. Pero ¿cuál va a ser la conducta nuestra ya cuando Dios haya hecho? ¿No será que nos va a pasar lo mismo que a Nabucodonosor? Que ese es el síndrome que tienen muchos predicadores hoy en día. ¿No es esta la gran iglesia que yo he levantado con la fuerza de mi poder y con ese mensaje que Dios me ha dado, que no hay otro que tenga ese mensaje como yo? Y entonces Nabucodonosor dijo eso cuando dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y hablando así estaba cuando se quedó hablando en lenguaje de burro, porque Dios lo convirtió en una bestia, porque él no entendió que quien le dio el poder para hacer eso fue Dios, que quien le entregó los reinos fue Dios, que quien hizo todo aquello fue Dios, porque Dios levanta una nación con un propósito, pero también la puede hacer caer, igual que a Babilonia. Entonces, hoy también miramos como la viña del Señor, y hay, como les dije al principio, hay 6 ayes en el libro de capítulo 5 de Isaías. Hay de los que añaden casa a casa, o sea, los que roban tierras, y también aquellos que les gusta predicar el pecado dentro de la iglesia, que les gusta alentar a las hermanas. Es por eso que hoy miramos hermanas con cabeza de remolacha, con cabeza celeste. Yo el otro día miré una anciana que no solamente se cortó el pelo cortito, sino que se pintó el pelo de verde. Yo dije, se subió un quetzal. Realmente así está la condición de mucho pueblo evangélico. Hoy nos interesa más parecernos al mundo y agradar al mundo que agradar a Dios. Y esto es lo peligroso, porque en el capítulo 21 de Mateo, Jesús, hablando con los fariseos acerca de la viña, les dijo esta palabra: el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mucha gente se ha enfriado en esta pandemia y han sucumbido, porque esto vino para probar a ver quién es quién. Esta pandemia vino a probarnos. Si los que ya están fríos, eso no es culpa de Dios ni de la pandemia, eso es culpa suya, porque usted no ha buscado a Dios ni se ha consagrado, sino que le ha dado libertad al pecado, y el pecado ha sido tan sutil que lo ha atrapado tremendamente y lo ha hecho sentirse frío. Y muy probable que muchos no vuelvan a los templos. Ya aquí pues nos han dado media hora, pero ¿qué puede hacer uno en media hora si en media hora ni se ha reunido la gente? Pero estamos esperando en Dios. Nosotros hemos buscado a Dios en ayunos con algunos hermanos aquí, casi ilegalmente, pero lo hemos hecho para la gloria de Dios. Hemos orado, hemos tenido momentos de oración. Pero el reino de Dios, dice Jesús, será quitado de vosotros. Y eso es lo que va a pasar también con muchos cristianos, que les van a quitar el reino porque ellos no hicieron nada ni aprovecharon, se volvieron indiferentes, fueron incapaces de darle gracias a Dios, fueron incapaces de humillarse delante de Dios,
fueron incapaces de servirle a Dios, fueron incapaces de honrar a Dios. Es triste cómo Dios va a hacer juicio dentro de su viña, porque la Biblia lo dice. Es necesario, dice el apóstol Pedro, que el juicio comience por la casa. Y si primero comienza por la casa, ¿qué será el fin de aquellos? Hoy la gente ya no es capaz de depender solo de la Biblia. Yo me acuerdo de muchas cosas, cómo la gente antes le temía la palabra, y eso lo dice la Biblia, y miraré a aquel, dice, que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. Mucha gente ya no tiembla a la palabra. Hoy la gente anda preguntándole a pastoras mundanas qué piensan del pelo, qué piensan de los aretes, qué piensan de las cadenas. Si la Biblia manda, quiero que las mujeres vistan, dice el apóstol Pedro, como aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Lea, Raquel, Sara, Rebeca, las mujeres de los profetas que sirvieron a Dios. Pero hoy la gente le pregunta a Liz de Font. Hoy la gente le pregunta a esta mujer de la República Dominicana. Es tremenda esta gente apóstata. A eso le preguntan. ¿Por qué no le preguntan a la Biblia? ¿Por qué no le preguntan a la Biblia qué dice la Biblia? ¿Qué manda la Biblia acerca de eso? Pero hoy la gente le da más importancia. La gente le da más importancia a lo que puede decir Yesenia Ten que lo que dice la palabra de Dios, porque estas mujeres son líderes, ejemplo de mundanalidad dentro de la iglesia. Y por eso dice la Biblia, el reino de los cielos será quitado de vosotros. Yo le tengo miedo a eso. Y no hay cosa que me quite el sueño, sino el tribunal de Cristo. Porque allí no va a haber excusas. Y allí nadie pasará con nosotros. Ahí cada uno entregará cuentas de lo que haya hecho, sea bueno, sea malo. Entonces, hermanos, hay juicio aquí porque dice, crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Cuando un creyente ya no siente la presencia de Dios es porque no vive en la presencia de Dios y porque no está humillado en la presencia de Dios y no ha leído la palabra de Dios. Ni están leyendo la palabra de Dios. Porque el que lee la palabra de Dios se alimenta espiritualmente y siente el fuego de Dios dentro de su pecho. Pero cuando la gente deja de hacer esto, se enfría su corazón. Y eso no es culpa de la pandemia. Eso no es culpa de que los templos estén cerrados. Esto es porque la gente no ha humillado su corazón delante de Dios. Recuerden que Jesús dijo, el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que dé los frutos de él. Dios puede relevarnos. Dios puede buscarse una generación de cristianos que creen a la palabra de Dios. Es más, hay creyentes que van a creer a la palabra de Dios y se van a humillar y van a dar fruto más rápido que ninguno. Porque recuerde que la Biblia dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Hay gente que va a trabajar a Dios una sola hora, como dice la parábola de la viña, el capítulo 20 de Mateo. Algunos empezaron a trabajar desde la mañana, llevaron sol todo el día, pero les pagaron un denario. Los que fueron a trabajar a las 9 de la mañana, también les pagaron un denario. A los que entraron a trabajar al mediodía, les pagaron un denario. A los que entraron a las 3 de la tarde, les pagaron un denario. Y a los que entraron a las 5 de la tarde, que fueron a trabajar una sola hora, también les pagaron un denario. Y los que trabajaron en la mañana pensaron que recibirían más. Pero el dueño de la viña dijo, ¿acaso no puedo hacer lo que quiero con lo mío? Yo realmente a cualquier creyente que esté dentro del evangelio lo desafío a que no
viva indiferente, sino que se someta a Dios, porque el reino de los cielos nos puede ser quitado y nos pueden relevar, nos pueden reemplazar. Porque muchos se han enfriado y ya están mundanos en su modo de vestir, en su modo de hablar, en su modo de conducirse. No tenemos ya aspecto de cristianos. Y hay gente que dice, la ropa no salva. Puede que no, pero identifica y hace la diferencia. Por eso es que el juicio en la viña va a ser algo inevitable. Yo le digo a cualquier creyente que me escuche en esta noche, Dios no hace acepción de personas. Y si no hizo acepción de personas con Israel, tampoco lo hará con la iglesia. Porque dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 10, y estas cosas se escribieron para aquellos que habrían de alcanzar el fin de los siglos. Nosotros somos eso. Para que no forniquemos como aquellos fornicaron, para que no seamos idólatras como aquellos fueron idólatras, y perecieron 23,000. Porque dice la Biblia, comió el pueblo y se levantó a jugar. Y perecieron 23,000 por el becerro de oro. Hermanos, no pensemos que Dios es un Dios que alcahuetea el pecado y que esto que está escrito aquí ya Dios lo pasó por alto. Estamos enfrente de una situación muy difícil y que puede ser peor. Todavía puede ser peor. Entonces, aferrémonos a la palabra y a Dios si queremos escapar. No sea que nos alcance el juicio que va a haber dentro de la viña. Así que Dios me le bendiga y quiero hacer una oración final. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora, oh Dios, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de poder hablar tu palabra. Señor mi Dios, ha habido apostasía abundante dentro de la viña. Ha crecido los cardos y los espinos, y esos han prosperado dentro del campo. Y las uvas agrias se cuentan por montones, pero las uvas buenas todavía, Señor mi Dios, hay dentro de la viña. No quiero ser una uva agria, sino una uva, Dios mío, que agrade a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Dios mío, que nos ayudes a enfrentarnos al engaño, a la mentira, a la frialdad, a la indiferencia. Y no importa que otra gente nos arrinconen y nos menosprecien por lo que creemos y por lo que nosotros hemos aprendido. Pero nosotros creemos en lo que tu palabra dice, Señor. El que guarde la palabra de mi paciencia, yo los libraré. Es por eso, Dios mío, que yo me aferro a tu palabra y creo en ella y espero, Dios mío, las promesas de ella. Señor, bendice a toda la audiencia. En el nombre de Jesús te lo ruego en esta hora, Padre Celestial. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga.